Guatemala es parte del Concierto de Naciones del Mundo. La relación de Guatemala con los Estados Unidos de América es muy importante. Bienvenidos al programa De Frente con el Presidente. Ahora queremos abordar un tema que es importante para todos los guatemaltecos. Son nuestras relaciones como país, Guatemala, con Estados Unidos. Como ustedes saben, Estados Unidos es una potencia mundial. La cercanía nuestra con Estados Unidos nos trae una serie de relaciones, una serie de comunicaciones y de interacción que está presente casi todos los días, lo podríamos decir, porque va desde el tema de los migrantes, de los guatemaltecos, 1,5 millones de guatemaltecos que están trabajando y viviendo en Estados Unidos, que mandan sus remesas a sus familias que están aquí en Guatemala, que representan casi 5,000 millones de dólares al año, que es un puntal para la economía familiar. Y además de eso pasamos por muchas cosas más. Nuestro mercado más grande de exportaciones es Estados Unidos. Así que es un país con el que tenemos y vamos a seguir teniendo buenas relaciones, las tenemos que seguir fortaleciendo. En estos últimos días ha habido un poco de controversia sobre algunos temas que, como es natural en la relación entre países, no todo es coincidencia ni todo tiene que estar, ojalá la mayoría sean acuerdos, pero siempre van a haber algunos puntos de divergencia. Me acompañan para abordar este tema el canciller Fernando Carrera. Fernando, muchas gracias por estar aquí en el programa De Frente con el Presidente, y nuestro embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, también. Bienvenido, Julio, al programa. Fernando, las relaciones de Guatemala a Estados Unidos han pasado por altibajos a lo largo de la historia. ¿Cómo siente usted y cómo las cataloga en este momento que están las relaciones? Yo diría, presidente, y sin exageración, que han sido muy positivas, realmente. Hemos tenido mucho diálogo con el Departamento de Estado, con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos. Tenemos una agenda de cooperación que abarca lo económico, la seguridad, los temas de migrantes también, precisamente. Y en todos esos temas tenemos altas coincidencias, aunque, como usted bien mencionaba, también hay algunas diferencias en la opinión. Pero yo diría que en general la comunicación es excelente, y particularmente yo diría que durante el último año hemos venido de menos a más, a mejorar esa comunicación, a establecer una confianza mayor entre ambos países, y hay que decirlo que eso se debe en gran medida a que hemos establecido una agenda clara de prioridades y de temáticas con Estados Unidos, que Estados Unidos aprecia y que nosotros como país estamos aprovechando. Y yo creo que para fortalecer, reforzar lo que nos dice Fernando, es importante mencionar con acciones y con hechos. Por ejemplo, la entrega que se hizo a finales del año pasado de 6 helicópteros que hoy están en el Ministerio de Gobernación, y por muchos gobiernos y muchos años estuvieron y nunca los entregaron, como ahora ya están bajo el control directo del Ministerio de Gobernación. O la Fuerza de Tarea Tecunumán, que está prácticamente, que fue equipada por Estados Unidos. Le entregaron al control también a una fuerza multiinstitucional, en donde está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobernación, está la SAT, está el Ministerio Público participando. Algo que tampoco se había dado desde hacía muchísimos años. O sea, son cosas que demuestran que hay coincidencias y que hay una coordinación y cooperación muy estrecha. Así es, presidente, pero también destacar que la agenda con Estados Unidos se ha venido ampliando. Hemos tenido una muy buena agenda de seguridad que demuestra el grado de confianza que entre ambos países existe y de coordinación. Pero también hay una agenda de búsqueda de alternativas en la parte económica también, donde el presidente Obama, como se lo manifestó a usted el año pasado en el encuentro con los presidentes centroamericanos, ha enfatizado. Hemos empezado a hablar con México y con Estados Unidos de los temas de energía, de comercio, de transporte, de logística, de aduanas, de cómo ir mejorando y generando estándares que nos permitan a Guatemala integrarse mejor en la economía norteamericana, tanto de México como de Estados Unidos. Nuestro embajador allá, Julio Ligorría, que está directamente allá cerca, en el ambiente,
las relaciones con la Casa Blanca, con el Ejecutivo. Julio, ¿cuál es su apreciación estando directamente allá en Washington? Presidente, yo pienso que hay dos elementos importantes que hay que resaltar y destacar. El primero es precisamente lo que mencionaba Fernando sobre esa iniciativa que tomaron usted, presidente, y el canciller, de enviar un mensaje tanto a México y a Estados Unidos, en donde Guatemala podía jugar un rol mucho más activo en una trilateralidad, en un diálogo triangular alrededor de temas puntuales de seguridad nacional importantes para Estados Unidos, importantes para Guatemala, pero donde también podían ser incluidos otros temas de mayor interés incluso para Guatemala, como es el tema de comercio con México y con Estados Unidos, o sea, el mercado más grande del mundo, donde ese diálogo trilateral activo y permanente que empieza a darse está permitiendo que las autoridades norteamericanas en el Ejecutivo tengan una percepción mucho mejor de la dinámica que pueden encontrar en el gobierno, en su gobierno, señor presidente. El otro tema importante que diría yo que hay que resaltar en estos 5 meses de experiencia que tengo allá, es que la comprensión sobre su propuesta de la despenalización del tema drogas, de buscar alternativas a la lucha como se ha venido enfrentando en los últimos 50 años, ha cobrado una mayor comprensión de las autoridades norteamericanas, tanto en el Departamento de Estado como en el Departamento de Defensa, como en el mismo Congreso de los Estados Unidos. Ya hay una comprensión mucho más integral de lo que significaba la propuesta que usted hizo audazmente allá a principios de su primer año de gobierno, en donde incluso las reacciones de muchos de ellos fueron bastante duras, por así decirlo. Hoy usted encuentra un discurso totalmente cambiado, una comprensión en todas las organizaciones no gubernamentales, para decir los principales think tanks, tanques de pensamiento en la ciudad de Washington, en donde se ve esto como, digamos, una propuesta ejemplar a nivel hemisférico. Podríamos decir entonces que a pesar de que nosotros hemos marcado posiciones que muchas veces han levantado comentarios que nos estamos distanciando o que eso está en contra de la política de Estados Unidos, como es la propuesta que hicimos de la búsqueda de nuevas alternativas para la lucha con la política de drogas, dejar de hacer lo que hemos estado haciendo ya por 50 años y buscar alternativas que sean mucho más eficientes también y que tengan otro tipo de enfoques. Cuando hablamos ahorita en Cuba, que estuvimos allá y manifestamos claramente que el bloqueo no está funcionando, pero no lo dijo solo Guatemala, además no lo dije yo por primera vez, eso hace 16 años de la posición de Guatemala, y los 33 países de la CELAC están en esa misma posición también. O sea, aunque tengamos puntos de vista diferentes, tenemos una buena comunicación, tenemos una buena relación con Estados Unidos. Precisamente en este segundo segmento vamos a hablar y creo vamos a hacer un poquito más énfasis en una de las diferencias que se ha levantado, una controversia que se ha levantado en la misma opinión pública en algunos sectores sobre la resolución que sacó, una ley, mejor dicho, que sacó el Congreso de Estados Unidos en donde hace referencia y mención al tema de Guatemala. Así que en el próximo segmento vamos a poder ahondar y discutir un poquito sobre eso. Por años Guatemala y Estados Unidos han mantenido buenas relaciones. No obstante, durante el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, las relaciones y la confianza entre ambas naciones ha mejorado. La viceministra contra el narcotráfico, Eunice Mendizábal, explica que como resultado de una buena política de Estado en materia de seguridad implementada por el actual gobierno, Estados Unidos ha incrementado su cooperación. Estados Unidos no le anda regalando, donando 6 helicópteros todo el tiempo a cualquier país. Y esto se generó como consecuencia de que Guatemala demostró que es un país capaz de cumplir con todos los compromisos que adquiere a nivel internacional. Producto de las buenas relaciones entre Guatemala y Estados Unidos, se ha intensificado la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado. Ha sido tan importante la participación de la cooperación internacional que nos está permitiendo llevar a cabo todos estos objetivos, protegiendo nuestro espacio aéreo a través de la FIAT,
protegiendo nuestro espacio marítimo a través de las Fuerzas Especiales Navales en coordinación con el Ministerio de la Defensa y protegiendo nuestros espacios territoriales a través de la creación de la Fuerza de Tarea Tecumán. Las relaciones comerciales también son un buen ejemplo de la diplomacia que se mantiene con Estados Unidos. En el marco comercial, pues no podemos negar que Estados Unidos es un socio, como dicen ellos, importante para Guatemala. Estamos dentro de su órbita de influencia. Obviamente, conforme crece el comercio, se incrementan los vínculos de toda índole entre los distintos países del mundo. Estados Unidos tiene una cuota muy importante en cuanto a la relación con Guatemala. El apoyo por parte de Estados Unidos a Guatemala en diferentes áreas son solo un reflejo de las buenas relaciones diplomáticas que se mantiene con la nación considerada como potencia mundial. Nuevamente en este segundo segmento del programa de Frente con el Presidente vamos a abordar nuestra relación con Estados Unidos, pero hoy sí queremos puntualmente hablar sobre una ley que sacó el Congreso de Estados Unidos recientemente en donde ponen unas restricciones a Guatemala. A ver, Fernando, aclaremos este punto, porque ahí hay una serie de contradicciones y se han levantado algunos temas en la opinión pública. Hay un comunicado que emitió uno de los senadores también en el cual nosotros no estamos de acuerdo. Yo lo he manifestado, nosotros somos un país, podemos decir un país pequeño, pero somos un país soberano, tenemos dignidad y nos deben respeto también. Y no estoy hablando únicamente de Estados Unidos, de todos los otros países. Tenemos una buena relación, una buena comunicación, una buena política que ha sido llevada por el canciller, pero también esa buena política es precisamente que nos den el respeto que nosotros como país soberano nos debemos. Ninguna institución de ningún país del mundo nos puede pedir violar nuestras leyes y nuestra institucionalidad. Todo mundo tiene que aceptar, cualquier Estado extranjero, de que si hay leyes en Guatemala se deben de respetar. Y cualquier país que quiera estimular el respeto al Estado de Derecho en Guatemala tiene que partir de esa premisa. Y hay que decir que estas medidas de presión, de alguna manera lo que buscan es que Guatemala logre hacer cosas sin cumplir con las leyes y el ordenamiento interno. Y esto es peligroso también. Nosotros debemos de vigilar porque nuestras leyes se cumplan y hacer que los demás países del mundo respeten nuestras leyes, así como nosotros respetamos las leyes de ellos. Claro. Julio, allá desde la embajada, ¿cómo siguieron el proceso en donde se estaba discutiendo este punto que iba a quedar ahí incluido en la ley a través del Comité de Apropiaciones del Congreso? Mire, ciertamente, señor presidente, como todos lo sabemos, la inclusión tanto del tema de Chixoy como del tema de adopciones fueron totalmente sorpresivos. Se venía gestionando esto en los comités del Congreso desde marzo del año pasado y se venía discutiendo. Cuando yo llegué en septiembre recibí varias invitaciones de congresistas y senadores a reunirnos por estos temas, principalmente por el tema de adopciones. Nos reunimos con un grupo liderado por la senadora Mary Landrieu, que ha estado muchas veces en Guatemala. Le dimos muchas respuestas. Se estableció la fuerza de tarea liderada por la vicepresidenta en octubre, cuando habían 115 casos, y en diciembre ella había logrado, con el apoyo también de Cancillería, que quedaran en 58. Tanto el Consejo Nacional de Adopciones, el organismo judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, todo el mundo se puso a trabajar, 58 casos. Incluso un reporte del magistrado Gómez, donde nos habla de un plan de enero y febrero que fue transmitido allá. En el mes de diciembre, 16, 17 de diciembre, todavía se entregó eso a la senadora Landrieu y a otros senadores que nos recibieron en el Congreso de Estados Unidos, cuando se aparece la sorpresa de que las adopciones estaban en este paquete de restricciones. Un paquete de restricciones, señor presidente, como usted recordará, viene de 1977 y que responde a otras circunstancias y a una coyuntura muy distinta a la que vimos en el 2014. Ese comité de apropiaciones, presidido por el senador Patrick Leahy y asesorado por su staffer Tim Reeser, está juzgando a Guatemala, en mi opinión, señor presidente, a la luz de hechos de 1980 y de 1977. No a la luz de los hechos de 2014. Y yo lo he dicho muy claramente, Guatemala no es un país perfecto,
tenemos problemas, tenemos que enfrentarlos, tenemos debilidades, pero también tenemos fortalezas. Hemos avanzado mucho en estos 30 años y no se nos puede seguir diciendo y juzgando al tenor de una coyuntura de confrontación armada cuando esto ya no es una realidad en Guatemala. Y esa es la gran sorpresa y el ruido incómodo que le impone el Congreso de Estados Unidos a una relación bilateral como la que tenemos entre el Ejecutivo norteamericano y su presidencia, señor presidente. Yo creo que tenemos que seguir avanzando sobre esto, también discutiendo sobre las diferencias para lograr encontrar acuerdos que nos vayan permitiendo continuar en los objetivos de fondo y los objetivos comunes que prácticamente los compartimos con Estados Unidos. Señor presidente, tal vez agregar un dato. Lo que nos hubiera gustado recibir del Congreso es una ley de reforma migratoria que le hubiera dado estatus legal a nuestros guatemaltecos en Estados Unidos. En lugar de estar emitiendo leyes que sancionan a Guatemala, deberían estar emitiendo leyes que le den protección legal a los guatemaltecos en Estados Unidos. Esa es la ley que realmente Guatemala estaba esperando y lamentamos que esa ley no haya salido. En cambio, sí sale una ley que en lugar de ayudarle a Guatemala, perjudica a Guatemala. Yo creo que eso es importantísimo y nosotros vamos a seguir luchando. El canciller ha luchado muchísimo. Yo siempre lo he dicho, el país que más ha luchado para que y que más ha estado de cerca siguiendo la reforma migratoria en el Congreso de Estados Unidos, creo que ha sido Guatemala a través del canciller, a través del embajador, y vamos a seguirlo haciendo. Lo que sí le puedo decir a los guatemaltecos, tanto el embajador como la posición del canciller y mi posición es de defender a Guatemala y defender la dignidad y el respeto que nos merecemos como país. Le agradezco a Fernando por estarnos acompañando, a Julio también a acompañarnos en estos dos segmentos del programa de Frente con el Presidente, y en el tercer segmento los invito a que se queden con nosotros. Vamos a hablar con el encargado del diálogo nacional para ver qué hemos hecho sobre el tema específicamente de Chicxoy. Por tercera ocasión en la gestión del presidente Otto Pérez Molina, el subsecretario antidrogas de Estados Unidos, William Brownfield, visitó Guatemala para reafirmar los lazos de una cooperación histórica entre ambos países. Estamos hablando de décadas de colaboración, estamos hablando de 2/3 de $1 billón, repito, $1.000 millones de colaboración bajo esta iniciativa de CARSI con los países de América Central, y el mayor de todos es con Guatemala. La seguridad y el combate al narcotráfico han sido pilares fundamentales en esta cooperación que cuenta, entre sus principales acciones, la instalación de una fuerza de tarea para combatir estructuras del crimen organizado transnacional. Vemos de que estas visitas pueden estrechar lazos para crear estrategias sostenibles de seguridad en estos países que afrontan problemas graves del narcotráfico. Para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, el apoyo de un país como Estados Unidos es fundamental para combatir el narcotráfico y fortalecer las instituciones de una seguridad ciudadana. Guatemala siempre ha sido un buen socio de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Han habido muy buenos nexos en el tema del desarrollo profesional, particularmente de los agentes de la Policía Nacional Civil. Cualquier colaboración que tiene el efecto, el impacto de reducir la capacidad de las organizaciones criminales de hacer violencia, de producir sangre, de traficar su producto ilícito por el espacio aéreo, marítimo o terrestre de Guatemala, es buena noticia para Guatemala y francamente buena noticia para Estados Unidos también. En un marco de estricto respeto a la soberanía nacional, Estados Unidos continuará respaldando la labor del gobierno de Guatemala en la construcción de un país con mayor seguridad. Estados Unidos, pero no solamente Estados Unidos, toda la comunidad internacional acepta que Guatemala es un país soberano, que tiene instituciones constitucionales soberanas, que tienen el derecho soberano de decidir cómo se aplica su constitución y los términos de esa constitución.
Nuestro mensaje es muy sencillo y eso es que somos sus socios en este esfuerzo. Tenemos responsabilidad compartida, tenemos interés compartido y vamos a colaborar en una manera compartida también. Gracias, presidente. En este tercer segmento vamos a hablar con Miguel Ángel Valcárcel, que es el que ha llevado de cerca toda la discusión y el plan de acción que se ha llevado, el diálogo que se ha llevado a cabo alrededor del tema de Chicxulub, que es uno de los temas que hablamos anteriormente, quedó incluido en esa ley del Congreso de Estados Unidos. Miguel Ángel, ¿desde cuándo venimos hablando de este tema y qué es lo que hemos avanzado y qué es lo que se ha hecho hasta el momento? Gracias, presidente. Mire, aquí es muy importante el punto de partida. Sin duda es un problema estructural, histórico, tiene más de 30 años sin una solución definitiva. Después de hacer un análisis de la conflictividad del país, en septiembre del 2012, en gabinete fue cuando discutimos por primera vez, sin ninguna petición externa. O sea, nosotros tenemos nuestra propia dinámica interna y vamos viendo cómo enfrentamos los problemas, especialmente esos problemas que traen muchos rezagos y muchos años también en donde prácticamente no se ha hecho nada. Aunque encontramos que el INDE nos da un reporte en donde sí hay parcialmente algunas acciones que se hicieron. Efectivamente. Lo que pasa es que el caso es de una complejidad y de un dramatismo. Hay que situarse en el contexto histórico de esos momentos, de esa década de Guatemala, donde teníamos evidentemente un enfrentamiento armado interno. Hay una cosa, presidente, que como usted lo señaló, no podemos negar. Ahí hubieron claras violaciones a derechos humanos, sin duda alguna. Hubo un desplazamiento forzoso, eso no se puede negar, y efectivamente nosotros encontramos información del INDE, ¿sí?, donde hubo una reparación a un determinado número de familias que les dieron tierra y vivienda, pero fue una reparación, hay que decirlo, parcial. Efectivamente hubo un esfuerzo de hacer una interpretación, un diagnóstico en qué consistían los daños y perjuicios. Y este documento, esto es un documento aceptado por el gobierno de Guatemala, firmado por el presidente Colom, donde se establece claramente cuál es la magnitud de esos daños, ¿sí? Sobre esta base, diagnóstico. El diagnóstico, y así se llama, informe de identificación y verificación de daños y perjuicios ocasionados, ¿verdad? Okay. Sobre esa base se construye entonces, en un proceso de negociación que lleva adelante la OEA, el plan de reparación. ¿En qué consistía el resarcimiento, la reparación? Y aquí es absoluto, siguiendo sus instrucciones, la estrategia que seguimos como gobierno. En primer lugar, investigamos con la OEA, con los bancos, con las propias comunidades, tuvimos varios acercamientos con los representantes de Cocaich para establecer cómo era la situación y encontrarle una salida jurídica. Jurídicamente tiene complejidades. Jurídicamente esto no es fácil resolverlo, ¿verdad? Tan no es fácil que el plan de reparación no fue firmado por el presidente Álvaro Colom, ni recibió el beneplácito ni un visto bueno de la Secretaría General como bufete especializado, como asesores jurídicos del presidente. Más bien le dijeron, eso fue el resultado de la investigación ya en su gobierno, no firme, presidente. Pero nunca, en un sentido de transparencia y honestidad, le dijeron esto a las comunidades. Nosotros sí lo hemos hecho, presidente, siguiendo sus instrucciones. Primero, no hemos escondido nada. No. Segundo, no le hemos volteado la espalda a un problema que viene no de nuestro gobierno, que viene de hace 30 años, más de 30 años. Y tercero, hemos sido propositivos. Se ha hablado con toda la franqueza y con toda la claridad con los líderes de las comunidades para decirles qué se puede hacer y dónde sí tenemos problemas que no nos corresponden, como muy bien lo señaló usted ya. En este caso, Miguel Ángel, muy breve por asuntos de tiempo. A ver, este año vamos a tener avances importantes ya para lograr que el plan de acción se convierta realmente en una realidad y que llegue el beneficio a esas comunidades. Sin duda, tenemos la capacidad, presidente, tenemos la buena voluntad inclusive
de los dos bancos, del Banco Interamericano y del Banco Mundial, para flexibilizar los recursos y el aparato gubernamental listo para poder actuar de nuevo en unión y en comunidad, diría yo, con la dirigencia social y con los representantes de esas comunidades. Pero la respuesta puede ser de carácter inmediato. Muy bien. Con esto le quiero agradecer a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que nos han seguido en el programa de Frente con el Presidente. Nosotros como Guatemala somos un país soberano, somos un país independiente, somos un país que nos merecemos el respeto de la comunidad internacional y para eso tenemos que actuar también correctamente. Hay acuerdos multilaterales, hay acuerdos internacionales, hay acuerdos y cartas que rigen a todos los países y nosotros somos respetuosos de esto. Pero también debemos de ser respetuosos de nuestras leyes internas y tenemos que respetar también a otros países. Por eso quise traer este tema al programa, creo que fue ampliamente discutido y quiero decirle a los guatemaltecos que nosotros nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos, que tenemos la obligación de seguir trabajando como funcionarios para servir al pueblo de Guatemala, pero también tenemos la dignidad como funcionarios y como guatemaltecos, que somos un pueblo que se merece ese respeto y que la dignidad de los guatemaltecos no vamos a permitir en ningún momento que vaya a ser mancillada ni pisoteada por otros países o por otras personas tal vez, que es lo que nos sucede en este caso. Así que nosotros sabemos qué estamos haciendo, sabemos qué es lo que vamos a hacer, estamos trabajando en los principales problemas del país y les puedo decir a ustedes que vamos a trabajar incansablemente para lograr las soluciones que sean definitivas para casos como en este se ha mencionado, el caso que fue afectado, la población, las comunidades, en el caso Chicxoy. Nuevamente muchas gracias y los espero en el próximo programa de Frente con el Presidente. El gobierno del presidente Otto Pérez Molina reconoce el esfuerzo de los conciudadanos que viajan a los Estados Unidos para brindar a su familia un mejor futuro, ejecutando acciones para apoyar la reforma migratoria. Él pues ha puesto la atención debida, siempre está pues al tanto de lo que hace CONAMIGUA y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se ha puesto la atención debida porque han habido temas más relevantes como es el tema de la reforma migratoria. Y definitivamente se ha hecho un trabajo en beneficio de la comunidad migrante. Dentro de las múltiples funciones del Consejo Nacional de Atención al Migrante se encuentra capacitar e insertar al mercado laboral a los deportados, charlas para prevenir la migración y proyectos productivos. La Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos en Estados Unidos estima que 1,5 millones de connacionales residen en ese país, fortaleciendo la economía al mandar remesas por más de $5,000 millones. Con Guate destaca los avances del gobierno al recibir de una forma digna a los deportados. Yo tuve la bendición la semana pasada de ir a recibir uno de los aviones con gente deportada y con alegría vi un Ministerio de Relaciones Exteriores muy bien organizado, recibiendo a nuestra gente, una Dirección General de Migración en la cual hay un espacio donde se le está recibiendo a la gente con dignidad. Hay tantas cosas que podemos realizar y el presidente es la piedra fundamental para que este cambio se dé. El fenómeno de la migración ha variado, donde las que más se exponen son las mujeres para alcanzar el sueño americano. La mujer se ve afectada desde el momento en que se ve separada de su familia, ¿verdad? Desde el momento en que el esposo usualmente el esposo es el primero que migra, ¿verdad? Y luego pues vienen las mujeres que migran, ¿verdad? Dentro de las cuales están estas mismas mujeres que han sido abandonadas. Pues el presidente ha accedido a tener reuniones con las organizaciones de migrantes, ha tenido apertura, ha mostrado apoyo. Claro, aún hay mucho por hacer, ¿verdad? Aún hay que apoyar los cabildeos, aún hay que trabajar mucho en temas de la reforma migratoria, pero creo que hay apertura. La educación, seguridad, el combate a la desnutrición infantil y la generación de fuentes de empleo son acciones que el gobierno actual viene realizando para contrarrestar la migración y así brindar un mejor futuro a los guatemaltecos.